Pero, por ejemplo, la revista Bohemia de 1911, de 1912, te expone marcas como Fiat. Había un automóvil americano que apenas se conoce en Cuba, que se llamaba Detroiter, que después se llamaba Briggs Detroiter, que también se publicó en esa revista, que tuvo publicidad en esa revista. Y casi todos aproximadamente por esa época, 1912, 1913. A partir de 1916 empieza a aparecer el Chalmers, empieza a aparecer una marca que, que los especialistas sí conocen mucho, pero que en Cuba no queda ningún sobreviviente, que es Pierce Arrow. Que Pierce Arrow fue una de las marcas que no sobrevivió a la Gran Depresión, que fue uno de los pilares del automóvil de lujo en los Estados Unidos durante esas primeras décadas del siglo XX. O sea, empiezan a llegar marcas que no son las marcas que nosotros conocemos ahora. Está Graham, está Daniels, está Liberty, y los principales voceros de esas marcas pues, fueron, en primer lugar, los representantes de esas marcas en Cuba, y por supuesto todas las publicaciones que alrededor de ellas estaban. Entonces sí empezaron a haber concesionarios. En Cuba hubo muchísimos concesionarios de automóviles. La Habana estaba llena de concesionarios, estaba llena de representantes. El incremento de la entrada en el país de los automóviles determinó el desplazamiento progresivo dentro de la circulación vial de los medios de transporte de tracción animal. Pero este no fue el único impacto. Bueno, vamos a pensar que los primeros semáforos se pusieron en 1930 y ya había automóviles desde 1898. O sea, fueron 32 años que las reglas de tránsito, que el sistema de ingeniería del tránsito era prácticamente nula o incipiente o sumamente riesgosa, no solamente para los conductores, sino para los peatones, incluso para los guardas de tránsito. Emilio Roig habla mucho de eso, de lo riesgosa que era la tarea para un guardia de tránsito. Y sí, hubo muchos accidentes, pero también había carreras. Esos automóviles de carreras de inicios del siglo pasado eran básicamente un motor, un bastidor, 4 ruedas y un asiento. No había ningún tipo de condiciones de seguridad y por supuesto que eso también era un factor de accidentalidad innegable. Las carreras. En los años 50 es el momento en el que más automóviles llegan a Cuba. O sea, la importación crece de una manera vertiginosa, al punto que en 1958 la estadística dicta que somos el número 6 en el mundo en proporción automóvil-habitante. Entonces ahí están los artículos de la época que hablan de que era imposible parquear. Entonces se ponen los parquímetros, pero la gente entiende en los años 50 que los parquímetros no son más que una estafa del gobierno para sacarles el dinero. Por eso es que en el 59, cuando la revolución triunfa, le caen a palos a los parquímetros, rompen los parquímetros. O sea, es un fenómeno muy complicado. Lo que sí es innegable es que la industria del automóvil, el mercado del automóvil y la cultura del automóvil estaba afianzada en el país como nunca antes y como en otros pocos países de América. Las personas más entendidas en automóviles y los más entusiastas querrán saber si hubo Ferrari. Hubo Ferrari, hubo Ferrari, hubo Maserati, hay Porsche. Los automóviles más increíbles o los automóviles más inimaginables que pueda haber estuvieron en Cuba. En 1960, cuando se rompen las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos, entra el último lote de automóviles de los Estados Unidos acá. Por eso es que todavía vemos automóviles como el automóvil blanco de Celia Sánchez, que tenemos acá en la colección, que es un automóvil de 1960, que es bastante raro de ver en la calle, aunque sí todavía hay. De alguna forma eso también pasa con Europa, porque con Europa también en esos años 50 se había comercializado mucho. Y aquí había entrado Consul, Zephyr, en fin, o sea, muchísimos modelos de automóviles baratos incluso de Gran Bretaña y de otros países, de Francia. También había entrado Mercedes, por supuesto, que eran los automóviles más caros. Y eso también se empieza eso se detiene un poco. Y comienza a entrar una serie de automóviles del campo socialista que muchas personas, cuando piensan en eso, piensan solamente en el Lada o en automóviles que aparentemente no son muy vistosos ni son muy interesantes, pero que sí tienen su mérito.
porque además lo que entró del campo socialista no solamente es Lada. Del campo socialista entró Skoda, entró Tatra, y vamos a decir que Skoda sí se comercializaba en Occidente. Chaika, que eran los automóviles ejecutivos que tenían en el campo socialista, que entraron también a Cuba, que eran unas enormes limusinas con unos enormes motores V8, también eran modelos muy interesantes. También entró SIL, que se vio menos, pero entró. O sea, no solamente es Lada y Moscovy. E incluso, yo creo que hay que apuntar también que el Lada es un automóvil sumamente resistente, que a lo mejor no tiene esa visualidad impresionante que se le puede pedir a otro automóvil, pero básicamente el diseño del Lada es italiano. Y de ahí, de Italia, vienen los mejores fabricantes de carrocerías del mundo. Y Lada es comprado a Fiat. O sea, el diseño del Lada, el primer diseño del Lada es básicamente un Fiat. Y así incluso pasa con otras marcas como el Moskvich, que el Moscovy el motor del Moscovy es básicamente un diseño de BMW. O sea, no eran automóviles malos. Yo creo que ningún automóvil o muy pocos automóviles que entraron a Cuba antes y después del triunfo de la revolución se pueden considerar como automóviles malos. Porque han logrado sobrevivir, sobre todo esos que sobrevivieron, que llevan 60 y tantos años aguantando las modificaciones de personas que no son ni siquiera ingenieros, que son gente que se ha hecho mecánico o ingeniero casi a golpe de necesidad. Hoy en día, gracias en gran medida al empeño y dedicación de sus dueños y al ingenio de nuestros mecánicos, el patrimonio automovilístico cubano se ha convertido en elemento necesario y distintivo de nuestra cotidianidad. Nos vemos en una próxima cita, en la que pretendo descubrir contigo lo que se oculta entre cuentos y leyendas.